Y bien, un feliz día del padre para los que somos padres aquí, ¿no? Para todos los que somos papis, pues feliz día del padre. Espero que les hayan engreído. Espero que les hayan regalado más que un par de medias. Dos, ya, dos pares. Espero que hayan tenido un desayuno rico en la cama, ¿no? Su cafecito, y pues cuando regresen a sus casas pues puedan tener una cena rica y deliciosa, ¿ok? Y los que somos papás aquí, ¿no? Debemos tener en consideración algo. Un ser humano siempre o es papá o es hijo. Y dependiendo de la edad o dependiendo de la situación, llega a ser solamente hijo, ¿ok? Pero siempre va a tener un papá. Por eso estamos aquí, ¿ok? Siempre. No es que no, mi mamá es padre y madre para mí. No, no existe eso. Siempre tienes un papá. No, que padre es el que cría y no el que engendra. Pues sí, genial, ¿no? Y respeto a todos sus padres. Pero tenemos un papá, ¿ok? Y vamos a decir, siempre en algún momento, ¿no? Vamos a observar, criticar, pero vamos a observar siempre la figura paterna, o incluso los padres siempre observamos, criticamos la figura de los hijos. Porque queremos tener o al padre ideal o queremos tener al hijo ideal. Esa es siempre una performance. Siempre observamos a nuestros padres y decimos, mi papá es así. Mi papá es de esta manera. Mi papá reniega mucho, ya a la edad. No, y estamos así completamente observando, criticando. Estamos siempre observando a nuestros padres. Y en el caso de los papás, de igual forma, estamos mirando a nuestros hijos. ¿Y qué estamos diciendo? Mi hijo quisiera que fuese así. Mi hijo quisiera que fuese así. No, mi hijo no es como yo en algunas áreas. En ciertas áreas es igual que yo, pero en otras áreas es diferente. Y estamos observando, criticando a nuestros hijos en todo momento. Y los hijos a los padres. Y es un vaivén de esas emociones, siempre, ¿no? Y el que me diga que no, pues le tiro un piedrón ahorita por mentiroso, ¿ok? Pero siempre, no, y es bíblico tirar la primera piedra, ¿ok? Pero siempre va a haber eso. O somos hijos criticando a nuestros padres, o estamos del punto de nuestros padres, como padres, criticando a nuestros hijos. El papel de los hijos, el papel de los padres. Y lo más normal, ¿no? Lo más común, ¿no? Lo que de verdad buscamos o lo que siempre anhelemos ser es ser o tener unos padres ejemplares, unos padres ideales, o inclusive también ser hijos ideales, ¿no? Pero siempre buscamos, ¿no? Como papás, los que somos papás, buscamos ser un padre ideal. Y los que somos hijos buscamos tener también ese padre ideal. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento decimos, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado que mi papá? Y le ponemos un montón de palabritas ahí. Yo creo que todos, ¿no? Por más bueno que haya sido nuestro papá. Porque algunos tal vez dicen, no, pero mi papá, sí, digno de un altar, sí, genial. Pero siempre va a haber algo que tú vas a decir, me hubiese gustado que mi papá, y unas palabritas por ahí. Siempre. ¿Ok? Ahora, hay una mala noticia para eso. La mala noticia es que no llegamos a ser ni los hijos ideales y tampoco llegamos ni a tener ni a ser esos padres ideales. No vamos a ser perfectos como hijos, no vamos a ser perfectos como padres. Vamos a fallar, vamos a errar en todo momento. Nuestro papá va a fallar, va a errar. No, los que tenemos a nuestros padres vivos, pues ¿qué vamos a decir? No, sí, mi papá va a fallar, va a errar, se va a equivocar. E incluso, no, si alguno de ustedes ya no tiene a su papá, que va a poder decir, sí, mi papá fue todo para mí, pero tuvo cositas que me hubiese gustado que no, porque es un ser humano. No hay esa es la mala noticia. Pero esto, ¿sabes qué? Sea que tú no puedas ser ese buen papá, sea que tú no hubieses tenido el papá ideal o no tienes el papá ideal, eso no nos debe llevar a frustrarnos. ¿Sabes por qué? Porque en toda esa mala noticia hay una buena noticia. Es que hoy
vamos a conocer algo más acerca de ese Padre que todos tenemos en común, de ese Padre ideal, de ese Padre perfecto. Y este Padre es común para todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios. Vamos a conocer un poco más de un papá ideal, de un Padre ideal. Y para esto quiero que puedas abrir tu Biblia en Lucas 15. Vamos a leer hoy día bastante, volviendo a nuestra bella tradición de leer bastante. Vamos a hablar de un papá ideal. Ok, Lucas 15, y vamos a leerlo del versículo 11 hacia adelante. Un pasaje muy conocido, y si no, lo van a tener atrás también. Vamos a leerlo, lo voy a leer en la NBI. Y dice la palabra de Dios: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. O sea, Jesús ya estaba contando un par de parábolas más, y continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Lo voy a leer un poco mejor, ¿ya? El menor de ellos le dijo a su papá: papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Ok? Algo así sonó, me dijo el Señor ayer. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito más dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Ilumínanos, Dios. Abre nuestro entendimiento y permite que captemos, Señor, todo lo que tu palabra nos quiere decir. Danos humildad, Señor, para poder reconocer cuándo corregirnos. Danos, Señor, también mucha sabiduría para poder aplicar lo que tu palabra nos explica, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, aquí hemos leído, normalmente esta parábola se la conoce como la
La del hijo pródigo, ¿verdad? Y siempre, no, la parábola del hijo pródigo, no, ahí está mi hijo pródigo, molestan los papás a sus hijos, todo. Pero no le podemos dar mucha importancia al hijo cuando la verdad esta parábola no se está centrando en la perdición del hijo, sino se está centrando en la actitud de este papá. Y ahora, Jesús está aquí utilizando una parábola para explicar una verdad. Las parábolas Jesús las usaba para explicar una verdad, pero tenía siempre a veces dos fines. A veces utilizaba una parábola como para que algunos no entiendan, a veces las usaba para que algunos puedan entenderla mejor. Y aquí vamos a encontrar de las dos cosas. Porque para la época, ahorita explicando el contexto, va a haber cosas que le sacaba de cuadro a cualquier judío que escuchaba esto. ¿Ok? Primero, tener en contexto esto. La herencia para la tradición judía de antaño, ¿no? Y aquí de repente ahí mis hermanos me van a decir, me van a pifiar. ¿Por qué? Porque la herencia para el hijo mayor era los 2/3 de todo lo que tenía el papá. Y el resto se repartían entre los demás hermanos. Pero los 2/3 de la herencia le pertenecían al mayor. ¿Ok? Lo otro es que un hijo sí podía pedir la herencia del padre siempre y cuando ya no quería seguir con la tradición o el negocio de la familia o a qué se dedicaba la familia. Pero si el hijo pedía la herencia, quedaba desligado totalmente de la familia. O sea, si él pedía la herencia antes de que el padre muera, quedaba desligado de la familia y ya no podía regresar con el rabo entre las piernas, como dice el viejo refrán, ¿no? El rabo entre las patas, perdón, ¿no? ¿Por qué arrepentido? ¿Por qué? Porque ya se había desligado. Era la forma de decir, papá, me desligo de ti. Ahora, hay un pequeño detalle que pasa a veces desapercibido. Es que este hijo no se fue a trabajar a una ciudad lejana, ¿no? No es que, bueno, estoy en Lima y me voy a trabajar, qué sé yo, a Trujillo, ¿no? O me voy a trabajar a Tacna. No, se fue a un país lejano, con tradiciones diferentes, con cultura diferente. Y hay un detalle. Cuando llegó la escasez, luego de que este hijo despilfarró todo, ¿se imaginan? Pide la herencia y despilfarró todo. Y luego que hizo eso, quedó en escasez, pasó hambre y cogió un trabajo que para un judío de la época, no sé si para ahora también, sobre todo para los más ortodoxos sí creo, pero era el peor trabajo que podía, es más, ni siquiera preferían morirse de hambre que aceptar ese trabajo, que era criar cerdos. Porque había una ley en el Antiguo Testamento que decía, maldito el que cría cerdos. Porque el cerdo era un animal impuro. ¿Y a dónde llegó este sinvergüenza? Que llegó a aceptar ese trabajo porque el hambre le pudo más. O sea, rompió toda tradición de la familia. Toda tradición incluso de lo que él creía. Criar cerdos, estoy hablando como puertorriqueño. Criar cerdos era completamente algo terrible, no podía hacerlo. Y otro pequeño detalle, antes de ver, no, y antes de centrarnos en este pequeño mensaje, porque no va a ser tan largo, es que este hijo, cuando se da cuenta que la había regado, tuvo un pensamiento bastante correcto, de alguna forma, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él cuando va y dice, voy a decirle a mi papá que me acepte como uno de sus jornaleros. Y algunos podrían decir, oye, pero ¿por qué no dijo, no, si ya la regó, mejor que diga, me voy como esclavo, ¿verdad? Era porque los esclavos prácticamente eran considerados familia y no se podían desligar. Pero un jornalero, el dueño de la casa podría botarlo cuando se le dé la gana y no era parte de la familia. El hijo sabía de alguna forma que sí, la había regado, la había fregado, y fue a su papá a decirle, acéptame como un jornalero. Ya no me mires como un hijo tuyo, pero acéptame como un jornalero. Porque esta era la tradición. El jornalero recibía un sueldo, sí, es cierto, pero podía ser despedido en cualquier momento. ¿Ok? Ahora,
vamos a ver, primero, vamos a ver la actitud del hijo. Vamos a concentrarnos un poquito en el hijo. Este hijo, primero tuvo una actitud de deshonra. Y ya estamos hablando de un pueblo judío donde el quinto mandamiento, ¿verdad? Si no me equivoco, castíguenme. Pero el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Estamos hablando de que este hijo, ya el solo hecho de pedir la herencia, estaba deshonrando a su papá. Estaba diciendo: ¿sabes qué, viejo? No te necesito. Yo soy independiente, soy hábil, puedo trabajar. Es más, con la herencia que me toca ya puedo hacer mi vida lo que quiera. No necesito de mi padre. Estaba incumpliendo un mandamiento fundamental, parte de la ley moral del judaísmo. Y este hijo estaba diciendo: no me importa, voy a pedir la herencia. Ya estaba deshonrando a su papá, tenía esa actitud de deshonra. Y sabes, no le bastó esa actitud de deshonra, porque bueno, fuera, ya me desligo de mi papá, pero al menos con mi fruto, pues de alguna forma la honra le llega a mi papá. Sino que fue y vivió la vida loca, ¿no? Empezó a gastar, empezó a despilfarrar. Hay un punto aquí que hay bastante, un poco en desacuerdo entre algunos teólogos, ya que algunos dicen que sí, despilfarró con prostitutas, otros teólogos dicen no, porque no menciona, sino su hermano de la cólera dijo que lo había gastado en prostitutas. Pero el detalle es que despilfarró su dinero. Este hijo deshonró la herencia de su papá. Yo no sé si ustedes aquí, ¿no? Pero en mi casa sí. A veces las cosas que se heredan de algún padre, abuelo, ¿no? Se respetan, lo tienen bien guardado, ¿no? Incluso puede ser hasta un vaso, una taza, una cuchara. Y dices: no, este era de mi papá, este era de mi mamá, este era de mi abuelo, esto era. Y tú lo tienes ahí guardadito, bien cuidadito. ¿Ok? Este hijo no valoró eso. Este hijo no le importó. Esto fue el esfuerzo que mi papá ha logrado durante años, lo voy a honrar. No, este hijo simplemente dijo: bueno, ya tengo acá. Y empezó a despilfarrar, empezó a vivir la vida loca. No siguió ni siquiera su propia nación, ni su propia ley, se fue. Inclusive, tanto quería desligarse que ni siquiera siguió en el mismo país, sino se fue a un país lejano. De verdad fue una deshonra terrible para este padre. ¿Por qué? Porque este hijo le dijo: no quiero seguir, en pocas palabras, no quiero ni seguir ligado a ti, no quiero seguir que tú seas manteniéndome, dame lo que me pertenece, aunque no te mueras todavía. Y es más, ni siquiera quiero seguir con tu religión, me voy a un país donde tengan otras costumbres. Fue una actitud completamente de deshonra la del hijo. Y podríamos decir que muchas veces como hijos nos comportamos de esa forma con nuestros papás. Tal vez no al punto de decirle: papá, dame tu herencia. Pero muchas veces no estamos valorando lo que nuestros padres, sea poco o mucho, responsablemente o irresponsablemente, nos han podido dar. Y estamos pensando como este hijo de aquí, este pródigo de aquí: voy a hacer lo que se me da la gana. Ya soy grande, soy mayor. Y este padre, pues, simplemente dio la herencia con mucho amor. Tal vez de repente está con mucha esperanza de que su hijo iba a hacer algo bueno. Pero este hijo vivió su vida loca. Conoció otras personas que no eran de su misma religión, de su misma fe. Compartió cosas porque despilfarró. La Biblia habla que despilfarró todo lo que había tenido.
despilfarró todo, vivió desenfrenadamente. ¿Saben qué es vivir desenfrenadamente? Quiero que lo pensemos de esta forma. Hoy en día, vivir desenfrenadamente podría ser un poquito más tranquilo que como en antaño. Aunque ustedes digan, mira los tiempos cómo están terribles, no. ¿Por qué? Porque en antaño, al no haber la gracia de Dios para con todas las naciones y solamente estar centrada dentro del pueblo de Israel, y los demás países, las demás naciones vivían como ellos querían, el desenfreno que ellos tenían era terriblemente de verdad. No es que, mira cómo viven desenfrenadamente, se pasa los tiempos, mira, mientras más avanzamos en los tiempos está peor. Créanme que no, antes era mucho peor. Y este hijo está viviendo desenfrenadamente, se entregó a todo lo que se podía entregar. Esta era la actitud del hijo. Y al decir incluso, papá, no quiero ni siquiera seguir tu religión, cometió lo peor que podía cometer. Este hijo ya estaba dentro de la casa de su padre, era, se podría decir, un judío de nacimiento, conocía al Dios verdadero, pero no le importó nada. ¿Y qué pasó? Me voy. Y en la necesidad más baja que tuvo, no le importó vender su fe en decir, no importa, voy a criar cerdos. E inclusive, miren hasta qué punto decir, no importa cómo lo que estos cerdos estén comiendo, porque no aguanto el hambre, no aguanto la escasez. Estamos frente a un hijo terrible. Frente a un hijo terrible. Y no, tal vez no, de repente ninguno de nosotros tengamos algún hijo así. Espero que no. Pero sí podemos ver que muchas de nuestras actitudes como hijos llegan a ser a ese punto de deshonra a nuestros padres. Si bien es cierto, ahorita vamos a hablar del papá en sí, pero esto aplica en ambos. Estamos hablando directamente del papá, pero esto aplica en ambos, ¿ok? Entonces ya conocemos un poco la actitud de este hijo, ¿no? Yo sé que le están agarrando col, le dicen cómo no se me cruza acá, le dice estate quieto, cómo no vino acá a criar chanchos, acá, no, ratas le hubiera dado a criar. Yo sé que ustedes están pensando lo peor de este hijo, pero vamos a centrarnos en el personaje principal de esta parábola, vamos a centrarnos en el padre. Si bien es cierto, Cristo está hablando aquí de un padre terrenal, pero la figura que está mostrando es la de Dios. ¿Ok? Pero ¿cómo era la actitud de este padre? Primero, era un padre misericordioso. Era un padre piadoso, un padre amoroso. Este padre no obligó a su hijo a quedarse. Este padre, podemos ver que lo que hizo fue, bueno, hijo, lo que muchas veces algunos como padres podemos decir, aprenderás a las malas. Aprenderás a las malas. ¿Qué hizo? Repartió, no solamente con el hijo menor, sino dijo, entre los dos hijos repartió. No era obligatorio para el padre hacerlo, pues dijo, vamos a que este chiquito pues aprenda. Ahora, la Biblia no dice cuánto tiempo se fue este hijo, pero podemos pensar que este padre, porque cuando dice que cuando el hijo regresó, no regresó a tocarle la puerta. Este padre estaba esperándolo en todo momento. Este padre, uno, sabía que su hijo iba a volver. Otro, estaba esperando y confiando que su hijo volvería. Pero ¿sabes qué es lo más piadoso de todo esto? Es que este padre ya había perdonado de antemano a su hijo. Este papá no era que, ¿sabes qué? Te vas, vete, venme a pedir perdón. Este papá está, hijo, ve, y se quedó en su ventana, esperando,
Un día, 2 días, 3 días, tal vez algunos meses, tal vez años, y no se cansó de esperar a su hijo. Y este hijo no era para que lo esperen, este hijo era para que cierren las puertas, es más, para que el padre se mude de ciudad y diga: no quiero volver a ver a este sinvergüenza. Porque el papá ya sabía lo que iba a pasar con este hijo. El papá ya sabía que este hijo la iba a fregar. El papá ya sabía que este hijo no iba a surgir, que se iba a ir al tacho, se iba a ir hasta lo más profundo. La actitud de cualquier padre hubiese sido: ¿sabes qué? A su hijo mayor, vámonos de aquí. Su problema. Pero este papá no hizo esto. E inclusive viendo la actitud de este hermano mayor, que después le dijo: ¿cómo es posible? Mira, si se ha ido con prostitutas y todo. Me imagino también a este hermano mayor durante todo este tiempo viendo a su papá. Esto no lo dice la Biblia, es apreciación mía por si acaso, ¿no? Pero podría haber también estado diciéndole lo mismo. ¿Qué esperas? Si no tuvo reparo en decirle a un trabajador estas palabras y dice: pero ¿cómo es posible si se ha ido con prostitutas? Le podría haber dicho también lo mismo a su papá. Pero este padre seguía esperando y esperando. Y este papá, algunos se van a reír ahora, no es como nosotros ahora, que sabemos que nuestros hijos van a venir a pedirnos perdón, y cuando lo vemos venir, ¿qué hacemos? Esa es la actitud que tenemos como papás. No quiero hablar contigo. Pero papá, no, porque los hijos cuando vienen dicen: papá, no quiero hablar contigo. No, tu problema. Habla con mi mano. ¿Ok? Este papá no, lo vio de lejos. ¿Qué hizo? Corrió. Fue a su encuentro. Lo abrazó, lo besó. Y es más, el hijo ya había venido ensayando. No sé si los que se acuerdan acá, los cristianos más antiguos, y no por edad, sino también por antigüedad, había unas revistas, los Chips, ¿no? Y cuando hablaban del hijo pródigo, de esta parábola, se veía el hijo ensayando sus líneas, ¿no? Con su mano: y papá, he pecado, para practicar. Y me imagino que este hijo empezó a repetir lo mismo que había dicho. Su papá abrazándolo, y este hijo: papá, he pecado, cállate la boca. No lo dejó terminar sus líneas. No le dejó decir la parte: papá, acéptame como jornalero. Era un papá que dijo: no me importa lo que hiciste, no me importa lo que pasaste, llegaste. Yo te estaba esperando, llegaste, ven. ¿Y sabes qué hizo el papá? Primero le dijo: tráiganle ropa. Luego dijo: pónganle un anillo, pónganle zapatos. Maten a un cordero, es tiempo de celebrar. ¿Sabes? Cuando el papá le dice: pónganle ropa, le estaba volviendo a dar protección de papá. Le estaba volviendo a decir: ¿sabes qué? Tú hiciste lo que quisiste, ya no deberías ni siquiera considerarte hijo mío, pero te doy nuevamente mi protección. Cuando le da un anillo, el anillo para esa época era símbolo de autoridad. Le estaba diciendo: te vuelvo a poner en la posición de hijo. Te vuelvo a dar esa posición de hijo, vuelves a ser mi hijo. Y cuando dice: te pongo calzado, es porque los esclavos podrían estar cerca de la familia, ser considerados familia, pero ellos no tenían zapatos. Solamente los hijos tenían zapatos. Este papá le estaba volviendo a poner en el lugar de hijo. Este papá no le importó el pasado, no le importó lo que hizo su hijo. Perdonó. Yo me imagino a este hijo diciendo: ¿qué pasó? No salió como yo quise que saliera, salió mucho mejor, pero no lo entiendo. Y me pongo a pensar también a los que Jesús les estaba contando esto, que les estaba rompiendo la cabeza. Uno de los pleitos de los judíos y los samaritanos, que Trinidad lo explicó bien hace algunos mensajes, era que los samaritanos se habían mezclado con los asirios. Y los judíos detestaban ello. Y esto, que este hombre se había ido a revolcar con mujeres, se había ido a otro país, criar cerdos.
Los judíos de la época habrán dicho: wow, no entiendo qué está queriendo decir Jesús aquí. No entiendo, o sea, entiendo que está hablando de un papá que ama mucho, pero este papá no es como ninguno de los que podemos ser aquí. Este papá no se compara, porque creo que incluso de repente uno dice: no, sí, es que los papás perdonan todo. Mentira. Sí, perdonamos, es nuestro hijo, pero ponemos leyes. Pero este papá fue completamente diferente a lo que los judíos esperaban. Este papá tenía su hijo puesto, tenía un hijo, y este hijo en su desobediencia se fue. Nunca dejó de ser hijo, pero era un hijo desobediente. Y este papá estaba perdonando. ¿Saben? Algo que debemos entender es que si nos metemos realmente a la historia y tratamos de humanizar realmente la historia, tal vez encontremos solamente que el hijo puede ser cierto, humanamente. Pero difícilmente podríamos encontrar en plenitud a este tipo de padre. Y los que somos papás, pues difícilmente seríamos como él. En otras ocasiones Jesús llamó padres malos. Ustedes que son malos pueden darle buenas dádivas a sus hijos. Y Jesús no estaba diciendo simplemente que estos padres eran malos porque sí, sino lo que Cristo estaba diciendo era que en comparación a Dios, estos hombres o cualquier padre sería visto como malo. Entonces, entendiendo que difícilmente un padre sería así, y ese es el modelo de padre ideal, de papá ideal que el Señor nos pone en su palabra, debe de llevarnos a dos cosas. A los que somos hijos es: honremos a nuestro papá, pero no esperemos tanto. Nuestra honra no debe ser por lo que busquemos de nuestros padres. Nuestra honra debe ser porque son nuestros papás. Nosotros debemos honrar a nuestro papá y bueno, también a nuestra mamá. Como le digo, me va a centrar el papá un poco por el día, pero debemos honrar a nuestro papá, no por el hecho de lo bueno que es, de lo padre ejemplar que es, sino por el hecho de que es nuestro papá. Porque si decimos: no, yo voy a honrar a mi papá por lo bueno que es, y si no se merece honra, estaríamos actuando incluso hasta peor que este hijo, o comparándonos con este hijo. Porque este hijo tenía el mejor padre del mundo. Sin embargo, no le importó nada y deshonró. Entonces, nuestra honra a nuestro papá no debe ser por lo ideal que puede ser, sino porque es nuestro papá. Si el Señor permitió darnos ese papá, pues gloria a Dios por él. Si el Señor permitió, con los defectos que tenga, con las virtudes que tenga, pero si decidió darnos ese papá, pues gloria a Dios. Debemos honrarlo. Y nosotros que somos papás, tenemos un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir, pues no está en vano. Está para que de verdad lo cumplamos. Y los que son aún solteros y saben que en algún momento llegarán a ser papás, pues tienen mucho por delante. Pero hay algo que sí rescatemos, sobre todo los que somos papás. Debemos siempre actuar en misericordia con nuestros hijos. Misericordia, amor, piedad.
porque Dios nos trata de esa forma. Voy a contar algo, que pasó reciencito. Algunos ya lo saben. El día de ayer, mi hijo estaba actuando, hizo algo que ya varias veces le hemos dicho que no hiciera: pisar el suelo. Y yo cada vez que le digo que pise el suelo, dije, te voy a romper los pies. Siempre lo molesto de esa forma: te voy a pisar los pies. Y yo veo que pisa, y como está adolescencia, le digo, pero ¿por qué está así? Es que mi sandalia no está. Y sigue pisando, ni siquiera al menos se arrodilla, nada, sigue pisando. Entonces voy y le piso el pie. Debo confesar que no actué de la mejor manera, porque le pisé, y en vez de quedarme un pisotón, le volví a dar un segundo pisotón, sin pensar que mi hijo tiene 15 años y que lo que iba a ser más sabio es mover su piecito. Y yo pisé con fuerza y casi me rompo la pierna, porque pisé y mi rodilla se estiró para atrás, y sigo con el dolor ahorita. Me dolió horrible, la verdad. Me dolió demasiado fuerte, me tiré, pero vi una reacción de mi hijo que me hizo pensar rápidamente en esto, porque debió ser al revés. El que debió actuar con misericordia fui yo. Pero vi que mi hijo, a pesar que ya le había dado un pisotón, vino: papá, ¿está bien? A esto no lo había contado a nadie. Digo, papá, ¿estás bien? Inclusive, mamá, mi papá le duele. Y dije, ay, Dios mío. Más que el dolor del pie, me hizo ver que yo no estaba actuando correctamente como papá. Y en ese momento sí estaba renegando, dije un par de cosas que no debí decir, pero al rato cojeando, porque estaba cojeando peor, ahorita estoy cojeando un poco, estaba cojeando. Me fui a pedirle perdón a mi hijo, ¿no? Me dijo, ya él está con sueño, ¿no? Ya papá, ya. Y hoy día, como que el Señor, como para hacerme volver a vivir, Dios diciéndome, actuaste mal. Yo estaba a punto de salir en la mañana nuevamente, y mi hijo viene, me saluda, ¿no? Se levantó y me dice, se me acerca sin que escuche, porque como habíamos tomado desayuno con mi mamá, con mis hermanos, sin que escuche nadie, para que no se enteren. Mi hijo se me acerca y me dice, ¿te sigue doliendo, papá? Y yo, ay. Y yo dije, wow, qué gran lección me dio el Señor. Nosotros como papás debemos actuar siempre en misericordia con nuestros hijos, no esperando que ellos sean los mejores. Pero algo que me enseñó justo este pequeñito de 15 años, casi 15 años, es que él sí estaba actuando en misericordia, no esperando lo mejor de mí, no esperando a que yo me comporte como el papá ideal que de repente él tiene en mente. Él estaba honrándome simplemente porque soy su papá, con los errores que tengo, con los defectos que tengo. Porque otro, es más, yo lo hubiera hecho, me hubiera quedado molesto. Yo sí me hubiera quedado molesto con mi papá. Hubiera dicho, no le voy a hablar. Pero mi hijo no, se me acercó y me dijo, papá, ¿estás bien? ¿Te sigue doliendo? No espero tener el papá ideal. Y esa es la actitud que como hijos debemos tener. Si tenemos a nuestro papá, honrémoslo. No va a ser el padre perfecto, va a cometer errores, va a cometer fallas, pero en sus fallas honrémoslo. Y si somos papás a nuestros hijos, pues siempre miremoslo con misericordia, con piedad y con amor. Dios, y esto ya para acabar, nos ve de esta forma. Los que somos hijos de Dios nunca dejamos de ser hijos. No importa, ¿sabes? No importa si te has ido a revolcar con los cerdos. No importa las cosas que hayas hecho, nunca dejas de ser hijo de Dios. Ojo, este hijo, ya que era hijo, volvió. No se quedó con los cerdos.
nunca dejó de ser hijo. Pecó, deshonró, sí, hizo lo que hizo, pero volvió a casa. En circunstancias de la vida nosotros estamos así. Somos hijos de Dios, nunca dejamos de ser hijos de Dios, pero a veces se nos da la chiripiolca. ¿Y qué hacemos? Nos vamos, decimos, bueno, actuamos como no como hijos de Dios, deshonramos incluso muchas cosas de Dios. Pero créame, si somos hijos, hemos vuelto a regresar, nos hemos arrepentido como este hijo. Es más, incluso hasta tal arrepentimiento, decir, Señor, no me importa si de repente ya no crezco en la iglesia, no me importa si de repente si soy solamente un miembro que se quede, escucha, pero permíteme regresar, porque es un hijo. Pero sabes, Dios no te dice eso. Dios dice, eres mi hijo, volviste, yo estoy feliz porque has vuelto. Hemos podido estar en un lugar oscuro, incluso conociendo la palabra, hemos podido regresar a un lugar oscuro. Y aunque incluso nuestro hermano, porque este hermano de la parábola estaba acusándolo, le estaba metiendo inca al papá, sabes que este no se merece, este no debe ser hijo tuyo, ¿por qué no lo dejas que se vaya si se fue? ¿Por qué lo recibes? Incluso le estaba diciendo, a mí nunca me diste nada. Mentira, ya le había dado su herencia. Pero este papá, y Dios no nos mira así. Dios nos acoge. Nosotros somos los ingratos que le damos la espalda a Dios. A veces decimos, mira Dios cómo me trata, Dios está aquí. Nosotros, mira cómo Dios me trata, mira cómo Dios me trata, y seguimos alejándonos de Dios, seguimos dándole la espalda. Y decimos, mira cómo las cosas van de mal en peor. Y lo que hacemos es acusar al papá sin vernos a nosotros. Acusamos al papá diciendo, el papá hizo esto, pero no nos vemos a nosotros. Vemos en cuánto Dios no nos dio, pero no vemos cuánto le estamos fallando a Dios. Y yo no sé en la circunstancia en la que todos estemos aquí, yo no sé cuán cerca de Dios te sientas tú o cuán lejos te sientas tú, pero lo único que te voy a decir es esto: aunque tú te estés alejando, el mismo momento que tú decidas volver, Dios está ahí en tu encuentro, abrazándote, besándote y diciéndote, nunca dejaste de ser mi hijo, nunca dejaste de pertenecerme, siempre fuiste un hijo mío. Esta parábola nos explica algo importante de cómo como padres debemos actuar con nuestros hijos, de cómo como hijos debemos ver a nuestros papás. Pero ¿sabes qué más nos explica? Es cómo nos vemos frente a Dios. Y nosotros somos este hijo desobediente, aunque digas, no, pero lloro todos los días, pero estás en constante desobediencia a Dios. De alguna otra forma, pues incumples las normas de Dios. Puedes ser cumplidor en algunas cosas, pero hay otras cosas que no lo estás cumpliendo. Pero Dios está ahí diciéndote, eres hijo mío, te voy a seguir dando protección, dándote ropa, te voy a seguir dándote autoridad de hijo, poniéndote un anillo, y diferenciándote de cualquiera que no es hijo mío, poniéndote un calzado. Y nosotros no tomemos ni la actitud de este hijo, pero tampoco no tomemos la actitud de este hermano mayor, que no actuó en piedad por su hermano, sino aún estaba diciendo, pero mira, se fue, mira, cometió un error, mira, hizo esto, mira, hizo aquello. ¿Sabes? A Dios no le va a importar
cuanto menciones y señales a tu hermano. Dios trata directamente hijo a hijo. Dios trata de misericordia directamente hijo a hijo. Si mi hermano peca, Dios no me va a hacer caso. Mira, mi hermano está pecando, Señor. Mira lo que está haciendo, Señor. Mira cómo actúa, Señor. No, Dios va a ir directamente con él, pero también va a ir directamente conmigo. Si vamos a actuar con nuestros hermanos, actuemos de la misma forma que actúa el Padre, en misericordia y en amor, no acusando. Si cometió un error, pues cometió un error, perdónalo. Si cometió una falta, pues ayúdalo. Algo que me gusta decir es, si una persona cierra su círculo, abre un círculo más grande. Y es preferible equivocarnos dando misericordia que equivocando quitando misericordia. Es preferible que nos equivoquemos habiendo dado misericordia a alguien que de repente sí, no merecía que se le tenga misericordia. Una persona que de repente estuvo un momento y después se fue. Es preferible equivocándonos dando la misericordia que equivocándonos quitándole misericordia a una persona que persevera. Este Padre nunca quitó misericordia de su Hijo. Nunca le quitó misericordia a su Hijo. Actuemos de esta forma. Y así como este Padre nunca quitó misericordia a este Hijo, y Cristo estaba explicando esto, explicando que hay muchas personas, así como este Hijo, que son hijos de Dios, pero que se encuentran perdidos. De la misma forma es como nosotros debemos ver allá afuera a tantas personas que están a nuestro alrededor y pensando que muchos de ellos son hijos de Dios, pero aún no regresan a casa. ¿Qué debemos seguir haciendo? Predicando su palabra. Predicando su palabra a los perdidos. Predicando su palabra a quien lo necesite. Tengamos esa piedad. Dios es nuestro Padre, siempre nos mira con ojos de misericordia. Nosotros como hijos y como padres debemos mirar con misericordia en nuestro hogar, sí, pero también en nuestra iglesia, nuestro hermano. Y también mirar con misericordia a los que están afuera, porque muchos de ellos son hijos de Dios que aún no regresan a casa, pero necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan escuchar que el Padre está, que los espera. Necesitan escuchar que hay un Padre que los espera con brazos abiertos y que le dice: nunca dejaron de ser mis hijos. Estuvieron perdidos, pero estuvieron muertos, pero hoy viven. Estuvieron muertos ahí afuera, pero ahora están de nuevo en casa. Toma mi protección, toma mi autoridad, toma nuevamente el nombre de hijo y celebra. Eso es lo que Dios está esperando, y eso es lo que afuera están esperando a que nosotros digamos. Pongámonos de pie. Oremos a Dios. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, papá. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos estado actuando bien. No hemos estado actuando en misericordia. Tú nos pusiste un ejemplo perfecto, un ejemplo de un papá ideal. Un padre con misericordia, un padre que espera a sus hijos. Pero nosotros no hemos estado actuando así. En nuestros hogares, los que somos papás, y si somos hijos, hemos estado actuando como aquel hijo que deshonró a sus papás. Perdónanos. Ayúdanos a ser, Señor, cristianos piadosos, que sean más como tú. Y ayúdanos a actuar, Señor, como tú quieres que actuemos. Padre, permite que esta palabra no se quede solamente aquí. No se quede, Señor, solamente como una prédica más, sino que podamos aplicarla. Podemos aplicarla, Señor. Y Dios, permite
que también podamos compartirla. Ayúdanos a exponer tu palabra a quienes son hijos tuyos, pero están perdidos. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.